Vamos a ver ahora cómo se suman capacidades en serie y vamos a ver también una aplicación de las capacidades. Lo primero que tenemos que entender es que yo puedo sumar capacidades, puedo conectarlas una tras, o sea, tomo una de las patitas del condensador y la voy a conectar a la otra patita y esta a la próxima, etcétera, y al final lo tengo conectado hacia afuera. Eso es una conexión en serie de las capacidades. Ahora, la capacidad en serie, hay que ver lo siguiente. Yo tengo que el potencial que estoy aplicando, acá afuera, es igual a las caídas de potencial en cada una de los condensadores. O sea, en cada uno de estos condensadores, aquí hay una diferencia potencial, aquí hay una diferencia potencial, acá abajo hay una diferencia potencial. Y la diferencia potencial que yo tengo entre cada uno de estos puntos son en su suma iguales a la diferencia total. Esto es parte del tema que habíamos visto ya en la parte cuando introdujimos los potenciales eléctricos, en que puedo ir a lo largo del camino con el campo eléctrico y puedo ir sumando los elementos para llegar a la diferencia potencial total. Entonces, el potencial, diferencia potencial entre los dos extremos, va a ser igual a la suma de las diferencias potenciales en cada uno. Ahora, cada uno de esta diferencia potencial lo puedo escribir también como la carga dividido por la capacidad para ese condensador en particular. Ahora, las cargas van a ser todas iguales. ¿Por qué? Porque si yo en este momento me pongo aquí y voy a cargar voy a tener que tener puras cargas positivas acá. Por ejemplo, un coulomb. Hagámoslo simple. Un coulomb para acá, positivo. Eso va a significar que yo necesito menos un coulomb en la otra carga. O sea, al tener menos uno acá, yo de alguna forma en este sistema, entre este conector y este conector, logré sacar un coulomb negativo y lo puse acá. El resto, el complemento de ello, el un coulomb positivo, se va para acá. O sea que yo en cada una de estas separaciones entre un condensador y el próximo, estoy separando las cargas en la misma cantidad a uno y al otro. En consecuencia, la suma de lo que hay en este y en total, da cero, porque yo tuve que separarlos con la energía correspondiente. Así que aquí yo tengo más 1, menos 1, más 1, menos 1, etcétera, etcétera, hasta el último. O sea, yo cada vez voy a tener los Qs en todos iguales y solamente el signo va a ir alternando. Más, menos, más, menos. Porque aquí si es menos, el otro tiene que ser más, porque lo separé en una de ellas. En consecuencia, yo puedo escribir que cada una de estas diferencias potencial es el Q, que es siempre igual para cada uno, pero cada vez tienen que tener una distinta capacidad. Así que si yo en este momento reemplazo esto en esta parte de acá, voy a tener esta suma. La diferencia potencial va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las capacidades por la constante, perdón, por la carga. Ahora, esto acá, en buenas cuentas, yo lo puedo separar y decir que esto desde afuera, visto como si fuera una caja negra en que están todas las capacidades internas, en buenas cuentas yo desde afuera debería poder decir, ok, esta es la diferencia potencial, yo tengo una carga Q y la caja negra dentro tiene que tener una capacidad. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 1 sobre la capacidad total. O sea que esta suma de las individuales, de los inversos de las individuales, va a ser igual a la suma, a lo inverso de la suma total. O sea que yo tengo que 1 sobre la capacidad en serie va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las capacidades individuales. Y eso vale para 2, 3, bueno, ahí están con 4, y ahí está con, perdón, ahí está con 4 y ahí estaba con 3. Así que esa es la idea básica. Yo sumo los inversos de la cantidad que ustedes quieran y eso me va a dar el inverso de la suma en serie. Ahora, veamos una aplicación. Si yo tengo una situación simple en que tengo dos condensadores, uno al lado del otro, el C1 y el C2, ya vimos que el potencial que estoy aplicando acá, este es un tipo de batería, son dos rayitas, una corta, gordita y una más flaca, larga, eso es una batería. Aquí tengo una diferencia potencial que me está generando la batería. Significa que yo en cada una de las capacidades voy a tener una caída de potencial que en la suma va a ser igual a la de acá. Entonces lo que yo hice es esta de acá, por ejemplo, que fuera, parece una cosa, 20 volts, la estoy separando en una caída, pongámosle que esta fuera 5 y esta fuera 15. Entonces yo entre este punto y este punto tengo 5 volts. Entonces, si acá la batería me daba 20, acá voy a tener 5, dependiendo del C1, y acá voy a tener 15, dependiendo del C2. En consecuencia, lo que yo estoy es separando un voltaje total, lo puedo segmentar en pequeños voltajes. Entonces, por ejemplo, si ustedes en un circuito lo están alimentando con 9 volts,
pero requieren en un elemento 1,5 volt, pueden separar con los condensadores correspondientes, de modo que sus 9 volts terminan siendo en una parte que están alimentando un elemento del circuito con 1,5, en que sencillamente pusieron una cadena de esta forma, eligieron el C1 y el C2, de modo que aquí hay una caída de 1,5 y ahora conectan acá el elemento que quieren operar con 1,5. Aquí tienen la batería original, 9 volts, acá están usando 1,5. Y obviamente si acá necesitan, pueden tener el complemento, como puede ser de que esto sencillamente lo dejan así, porque no requieren de ninguna parte la diferencia, los 7,5 correspondientes. Así que esta es la forma como uno puede dividir, y de hecho se habla aquí de divisores de voltajes capacitivos. O sea que los condensadores nos permiten, por ejemplo, separar en voltajes y con eso, dentro del circuito, alimentar distintos elementos con voltajes distintos. Acá está además calculado cuánto esto es, dependiendo, y en este minuto ustedes tienen que el delta phi1 es C1 partido por la suma y con el potencial total aplicado, y el delta phi2, que es el de la otra parte, es C2 dividido por la suma. En consecuencia, se dividen proporcionalmente a las capacidades. O sea que si en este minuto yo había dicho, quiero acá una cierta cantidad, por ejemplo, hagámoslo más simple con el ejemplo de delante, tengo 20, quiero 5 y acá quiero 15, yo necesito que esta capacidad acá sea el 25% de la suma de las dos capacidades. Da lo mismo cuál valor tome, mientras este dividido por la suma sea 0,25, voy a obtener los 5 volts que yo estaba requiriendo. Esta es la forma como se usa para el caso que es en serie.